Bien, mis hermanos, pues esta tarde quiero compartir un pequeño pensamiento que he sentido en mi corazón. Así que simplemente nos ponemos en pie para tomar la palabra de Dios. Y leeremos en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, comenzando con el versículo 46. Una escritura que alguna vez hemos tomado, mis hermanos, en Juan 4, 46. Dice así: Vino pues Jesús otra vez a Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que le descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Tan solo hasta aquí, mis hermanos. Vamos a tomar así. Bien, mis hermanos, en algún momento hemos hablado de este hombre, pero lo que realmente me llama la atención de este personaje es cómo él toma la actitud en ese momento en el que estaba. Porque uno, mis hermanos, está feliz cuando no tiene problemas, cuando no hay una causa que lo ponga nervioso. Uno toma una actitud tranquila, una actitud de paz, de relajación. Pero cuando en nuestras vidas surge algún problema, no podemos estar tranquilos, no podemos estar relajados. Tiene que haber en nuestra vida, en nuestra actitud, un cambio para resolver nuestro problema. Tiene que haber algo que nos incite a resolver esa situación en la que nos está poniendo una traba o un peligro para nuestras vidas. Y este hombre, mis hermanos, quizás había vivido toda su vida feliz, había tenido unos buenos momentos con su familia, pero como en todas las casas, siempre hay un problema, una tribulación, algo que pone en aprieto la paz de su hogar. Y en este caso, mis hermanos, este oficial del rey tenía a su hijo gravemente enfermo. Y este oficial, mis hermanos, había oído que Jesús había descendido otra vez, había vuelto a venir a Galilea. El Señor se encontraba en Judea, pero él nuevamente regresó a Galilea. Y dice que este oficial, él vivía en Capernaum. Ahora yo, mis hermanos, he investigado cuánto tiempo se tardaba en ir desde Capernaum, que es donde estaba el oficial del rey, a Galilea, que es donde se encontraba Jesús. Dice, mis hermanos, que probablemente a pie, en esos tiempos, se podía tardar entre 6 u 8 horas de camino, andando. Ahora imagínense, mis hermanos, este hombre, su hijo estaba gravemente enfermo. Y él había escuchado, mis hermanos, que Jesús de Nazaret, el que podía sanar enfermos, el que podía resucitar a los muertos y levantar a paralíticos, aquel hombre que estaba revolucionando Israel, y el mundo entero estaba cerca de donde él vivía. Él, mis hermanos, ese hombre, no lo pensó 2 veces. Él vio que ahí estaba la solución para su problema, la solución para su vida. Y él actuó, mis hermanos, para ir a buscar la sanidad a su casa. Porque sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y este hombre hizo el esfuerzo de ir hasta ese lugar. Andó, caminó durante 6 u 8 horas, mis hermanos, hasta encontrar a Jesús de Nazaret. Pero ahora, mis hermanos, usted no tiene por qué caminar hasta encontrar a Jesús de Nazaret. Él se encuentra donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Él se encuentra aquí si usted tiene la necesidad, si usted tiene el problema, si usted tiene una circunstancia que no puede, que no sabe, mis hermanos, por dónde salir. Él se encuentra aquí, porque él, mis hermanos, no puede negar su palabra. Y él dice que a mí se acerca y no se fuera. Da igual cuál sea su falta, da igual cuál sea su error, da igual lo que usted haya hecho. Si usted se acerca a él con un corazón arrepentido, él no puede negar su palabra. Él permanece fiel, mis hermanos. Él, mis hermanos, dice la palabra de Dios,
que nos acerquemos a Él con confianza, que entremos en el lugar santísimo, porque antes, una vez al año, entraba el sumo sacerdote, una vez al año al lugar santísimo, para pedir perdón por los pecados del pueblo y por los de los suyos propios. Amén. Y esa vez al año, mis hermanos, era un momento especial, un momento, mis hermanos, de mucha reverencia, porque ahí iba a entrar el sumo sacerdote, a tener contacto directo con Dios. Él iba a ser de intercesor entre el pueblo y el Dios eterno. Y todo el pueblo está expectante allá. Pero ahora usted no puede entrar una vez al año, sino que puede entrar todos los días si usted quiere. Puede entrar a cada instante, a cada segundo, a ese lugar santísimo, con sangre, porque la sangre no es la suya, no es la mía, no es la de un cordero, es la del Señor Jesucristo. Esa sangre sigue presente aún en el lugar santísimo allá. Y usted ahora tiene que hacer una ofrenda de labios, de un corazón arrepentido, de un corazón sincero, un corazón que esté dispuesto a entregar su vida a Dios. Y este hombre, mis hermanos, se acercó allá a ese lugar, porque en su vida había un temor, había un problema, y es que la muerte venía sobre su hogar, la muerte venía sobre su vida, y él actuó de la forma necesaria, sin importar las circunstancias, sin importar los problemas, hasta encontrar a Jesús de Nazaret. Y este hombre, mis hermanos, quizás él escuchado los rumores de que no era el Cristo, quizás era Belcebú, como muchos lo llamaban, o era un samaritano. Pero este hombre, mis hermanos, sabía que allá, en ese lugar, en Galilea, estaba el único que podía resolver sus problemas. Amén. Y él, cuando fue allá, le pidió al Señor que descendiera a su casa, que su hijo estaba a punto de morir. Después de caminar horas y horas, él fue allá y se encontró con Jesús. Y el Señor no descendió, tan solo le dijo: ve, tu hijo vive. Amén. Y este hombre, mis hermanos, no se enfadó, no se enojó. Quizás él pudiera haberse enfadado después de caminar tanto tiempo para que el Señor descendiera. Y el Señor ahora resulta que no desciende, sino que dice: ve, tu hijo vive. Pero este hombre no se enfadó, sino que él dice que creyó la palabra que Jesús le dijo. Amén. Y se fue. Amén. Y qué importante, mis hermanos, es que usted pueda creer la palabra. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser maduros, pero maduros en la fe. Que no seamos movidos, mis hermanos, por un viento o por otro. Que no venga ninguna tempestad a su vida y la mueva de la fe en la que usted se ha establecido. Si nosotros estamos establecidos en que Dios cumple su palabra, en la que Él no puede cambiar, no hay nada y nadie que lo tenga que mover a usted. Amén. Quizás este hombre de camino, mis hermanos, él, de vuelta a su casa, otras 6 u 8 horas de camino, él tenía tiempo para pensar, tenía tiempo para meditar. Quizás él tenía que haber pensado: yo tendría que haber obligado a Jesús de Nazaret a ir a un lugar. Yo tenía que haberlo obligado y venir y que él pusiera las manos sobre mi hijo. Pero este hombre, mis hermanos, creyó la palabra. Y cuando él fue a su hogar, cuando él estaba cerca, dice que sus siervos salieron a recibirle gozoso. Ahí salieron todos corriendo y decirle: Señor, tu hijo vive. Y él preguntó: ¿a qué hora fue que él se sanó? Que él vivió, que él empezó a estar mejor. Dijo: más o menos sobre las 7 de la tarde. Y es ahora él entendió que fue cuando Jesús le dijo: tu hijo vive. Amén. Amén. Y esto, mis hermanos, no solo le sirvió para que él, su hijo, se sanara, sino que dice que él creyó con toda su casa. Amén. Porque, mis hermanos, usted es un hijo de Dios. Aunque quizás haya mucha gente por el mundo, esa gente no sabe que en algún momento va a creer, pero las circunstancias de la vida a veces nos golpean para que nos acerquemos al Señor, para que vayamos al refugio. Dice la palabra de Dios que en la ley de Moisés había una ley que si yo accidentalmente mataba a alguien y no era mi intención, había unas ciudades que eran de refugio para aquel tipo de personas. Si yo sin querer empujaba a alguien de alguna manera y él
caía y se mataba. Yo no era mi intención matarlo, no era mi intención hacerle daño, pero sin querer lo he matado. Yo tenía la oportunidad de salvar mi vida yendo rápidamente a esa ciudad de refugio y allí que mis adversarios, la familia de esa persona, no pudieran venir a mí y hacerme daño. Ese era el refugio de aquellas personas. Y este hombre, mis hermanos, fue a buscar su refugio, porque la muerte estaba viniendo sobre su hogar, estaba viniendo sobre su casa, y él fue a buscar el único lugar donde podía estar a salvo de la muerte, a salvo de la enfermedad. Y ese era el Señor Jesucristo. Y esta tarde, mis hermanos, que podamos ir al lugar de refugio. Si algo aconteció en nuestras vidas, si a veces, sin querer, usted ha pecado con sus labios, con su corazón, si hemos hecho algo desagradable a los ojos de Dios, porque nuestro corazón, mis hermanos, nos dice cuando hemos hecho las cosas bien y cuando hemos hecho las cosas mal. Pero la palabra de Dios dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Él, mis hermanos, sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros problemas, pero Él nos ha dado un refugio, y esa es, mis hermanos, su sangre pura y preciosa. Amén. En el tiempo de Noé, mis hermanos, el refugio era esa arca. Y todo aquel que estaba bajo esa arca estaba bajo la protección de Dios. Amén. Porque esa arca, mis hermanos, no estaba construida por ninguna persona humana. Estaba construida, mis hermanos, por las órdenes de Dios. Y esa arca, si resistió, si esa arca aguantó, fue porque las medidas que tenía eran las medidas del Señor. Y si usted, esta tarde, está bajo su palabra, está bajo sus mandamientos, está bajo la palabra de Dios y la cree, usted y yo tenemos un refugio. Amén. Donde no nos podrá afectar la tempestad, no nos podrá afectar los problemas. Quizás sí afectarnos de alguna manera, como hacernos sentir mal, o hacernos llorar, o hacernos sufrir, pero no al punto de alejarnos de su presencia. Por eso, mis hermanos, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Que actuemos, mis hermanos, conforme a la necesidad en la que tenemos. Este hombre actuó así porque en su casa estaba la muerte, había un gran problema en su vida. Pero si usted se hace un escáner espiritual ahora, usted podrá ver cómo usted se encuentra, podrá ver cómo usted está. Y si su vida no cuadra con la palabra, usted tendrá que actuar conforme su necesidad esté. Si yo veo la palabra y me reflejo y veo que mi vida no está actuando con la palabra de Dios, yo iré a buscar ese refugio para que cuando venga la plaga de muerte, cuando venga la tempestad, a mí no me alcance. Amén. Así como Daniel, mis hermanos, Daniel dice que en el tiempo, si no creo mal, que reinaba el rey Darío, dice que él comenzó a leer las escrituras del profeta Jeremías, que hablaban de las desolaciones de Jerusalén, que estarían cautivos 70 años en Babilonia. Y Daniel observó que el tiempo de las desolaciones de Babilonia, de Jerusalén, estaba a punto de acabar. Y él vio que su pueblo había pecado, que había hecho las cosas erradas. Y él se puso a orar, se puso a clamar. Él se encerró allá en su aposento y en lo secreto oró a Dios. En esta tarde, mis hermanos, actuemos esta tarde conforme al tiempo que estamos viviendo. Si usted, mis hermanos, en este tiempo, en esta última edad en la que el Señor se va a manifestar, está en un momento que no está de acuerdo a la palabra de Dios, que no está conforme a su palabra, vamos a entrar en nuestro aposento, vamos a cerrar la puerta y allí vamos a orar a su Padre en el secreto. Porque tiene que llegar el tiempo, mis hermanos, en que esto es corrupto, este cuerpo corrupto de enfermedad, de dolencia, se invista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y dice una palabra que cuando esto es corruptible, se viste de incorrupción. Y esto mortal, nuestra carne, se viste de inmortalidad, se cumplirá la palabra escrita, que su vida es la muerte en victoria. Ya no habrá más muerte, no habrá llanto, no habrá dolor.
porque su cuerpo sea semejante al del Señor, porque lo veremos tal y como Él es. Por eso, mis hermanos, esta tarde hagamos un análisis espiritual. Vemos cómo están nuestras vidas y si nuestras vidas está viniendo la enfermedad, la muerte o el pecado, vayamos a buscar a Jesús de Nazaret y entremos en ese refugio, el cual es el único lugar donde podemos estar. Por lo tanto, esto es lo que damos en mi corazón, hermano. Dios mío.